Max Puig con nosotros, le damos la bienvenida y no le vamos a preguntar cómo está la cosa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy complacido de estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Yo tengo una inquietud en cuanto a la Alianza por la Democracia, porque uno vio cómo surgió como una escisión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿En ese momento se fueron bravos con Juan Bosch o bravos con el rumbo que estaba llevando el partido? Porque algunos volvieron. Sí, bueno, fue un proceso muy particular, ya de eso hace bastante tiempo. Realmente no fue un asunto personal con don Juan. El día que nosotros decidimos retirarnos del PLD, yo fui a conversar con él y le pedí a una persona de su afecto, ¿verdad? Y una persona muy respetada por mí, el arquitecto Antonio Caña, que nos acompañara, que estuviese con nosotros. Y bueno, así fue, pero ya eso pasó hace mucho tiempo. O sea, ahora sí, estamos frente a una situación muy distinta que Juan Bosch no se hubiese imaginado ni por asomo. Bueno, claro. Bien. Max, ¿cuándo comienza la campaña para el 2020? Es que, aunque mucha gente quiera pensar en eso ahora, no puede pensar en eso, hay que pensar en otra cosa. Y pensando en otra cosa, ¿tú crees factible que esas reuniones que han hecho en forma conjunta para enfrentar problemas comunes como debe de ser, de la ley electoral, frente a las marchas verdes que vemos, ese grupo de partidos que han estado actuando en la misma dirección, ¿tú crees que eso se pueda convertir en una gran alianza de oposición? ¿O no hay gestiones? Mira, yo no sabría decir, pero lo que pasa es que nosotros estamos entrando en un capítulo diferente de la vida política dominicana en este momento. Aquí se puede decir, yo diría, bueno, en primer lugar, que el país está viviendo una crisis importante. Y no es una simple crisis política, porque hay una crisis económica y una crisis social como telón de fondo. Pero la crisis política ha tenido hasta ahora 3 grandes capítulos. Y yo me pregunto si no estamos entrando en un 4º capítulo. ¿Cuáles son los 3 capítulos de la crisis política, del aspecto político de la crisis? Bueno, el primer capítulo fue todo el proceso que condujo a la toma de control del Partido de la Liberación Dominicana por el presidente Medina. La elección para elegir los miembros del comité central de ese partido, la selección de los miembros del comité político. Y dentro de ese capítulo está también la consecuencia. Una vez que el presidente Medina tomó el control del... ¿Eso es cuando aumentan los miembros del comité político? Sí, pero no solamente eso, sino que la elección del comité central fue y no es que el presidente de la República se convierte automáticamente en jefe del partido. Pero tenía que cumplir ese requisito. Tenía que cumplir el requisito de asumir, de tener la mayoría de los miembros del comité central. Y él lo hace, él va cumpliendo un propósito, va desarrollando un plan y lo va cumpliendo, yo diría que de manera eficaz. Toma el control del comité central, toma el control del comité político, luego lleva en la reunión de Juan Dolio a discusión el tema de la reforma constitucional, el comité político decide la reforma constitucional, a partir de ese momento el presidente Fernández intenta resistir, no puede resistir, se produce la reforma constitucional. Y esa es la primera etapa. Ese es el primer capítulo de la crisis política. ¿Y a ti uno piensa que el primer capítulo fue la visión de Leonel de tomar todas las cortes porque tuvo la visión de ver lo que venía antes de irse? Bueno, y se puede poner como un prólogo de este libro. Puede ser. Lo que pasa es que entonces nos remontaríamos muy lejos. Yo digo, en la crisis política actual... comenzó ahí. Comenzó, porque es que en realidad todo esto tiene muchos antecedentes. El presidente Fernández no quería que Danilo Medina fuese el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2012.
pero no pudo impedirlo. Él no quería que se fuese el candidato, no pudo impedirlo, y cuando vio que no lo podía impedir, lo apoyó, y lo apoyó a fondo, y comprometió el presupuesto, o sea, para lograr eso. Pero yo digo, en la crisis política actual, sin hacer referencia... ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es el que tiene que ver ya con las elecciones mismas y lo que acontece después de las elecciones. Sí, porque el primer capítulo tenía como colofón justamente la elección. La reelección, y si se produce la reelección, pero lo que hubo que hacer para que se produjera la reelección y la forma en que se produjo la reelección fue desastroso. Es decir, y condujo precisamente todas esas historias de los escáneres. O sea, digo, no voy a entrar en todo ese detalle. Lo menos que puedo decir es que fue un proceso, todos lo sabemos, sumamente accidentado y que condujo al no reconocimiento de la elección de parte del presidente, la elección del presidente Medina de parte de toda la oposición. Y el segundo capítulo es lo que acontece a lo largo del segundo semestre del año pasado, que es cuando el conjunto de partidos de la oposición nos reunimos y tomamos la determinación de luchar a favor del establecimiento de condiciones más equitativas, más equilibradas en el venidero proceso electoral del año 2020. Y eso suponía defender el establecimiento de una nueva ley electoral que está pendiente desde la reforma electoral constitucional del 2010. Eso suponía aprobar una ley de partidos que está pendiente desde el siglo pasado, en 1999. Eso suponía elegir una Junta Central Electoral más equilibrada, un Tribunal Superior Electoral también más o menos independiente. Y ese segundo capítulo se desarrolla, se desenvuelve a todo lo largo del segundo semestre del año pasado. Segundo capítulo. Tercero. Ese es el segundo. El tercero se abre el día de la confesión de Odebrecht, porque eso trastorna todas las agendas. A Odebrecht es que produce la inversión hasta de popularidad, ¿verdad? Cuando se abre ese capítulo, es decir, ya hay que poner, se establece nuevas agendas. Pero tú dijiste 4. No, quizás estemos entrando en el cuarto ahora, quizás estemos entrando en el cuarto con el juicio. Y el tercero ha sido el capítulo verde, es decir, el capítulo de las manifestaciones, de las marchas, el capítulo, durante ese capítulo el presidente, el gobierno ha tratado de evadir, ha tratado de dejar de lado. Max, hazme una pausa. Sí. Ese tercer capítulo es el tiro a la rodilla del karateca cinturón negro. Es decir, ese éxito de ese PLD de Leonel y del primer gobierno de Danilo, que fue exitoso indudablemente, del karateca campeón, después viene un tipo con una pistola y le da un tiro en una rodilla y se acabó el campeonato. Bueno, es que realmente, si realmente lo que ha pasado en este semestre ha desconcertado al PLD. Se lo ha desconcertado, no se lo esperaban. Incluso el PLD ha recibido mucho de su propia medicina. O sea, porque las marchas verdes utilizan en el fondo el mismo procedimiento que utilizó el PLD. Es decir, las manifestaciones del PLD... Pero tú estás hablando del PLD como yo no sé nada, yo llego ahora mismo, si algo pasó yo no estaba aquí. Yo sí sé perfectamente y por eso hablo así. Pero yo tengo conocimiento, no voy a decir que conocimiento pleno, pero aquí todos sabemos lo que ha pasado y yo particularmente lo sé muy bien. Lo que señalo es que en ese tercer capítulo, ese capítulo desconcierta al PLD porque los procedimientos tradicionalmente utilizados para superar ese tipo de situación no funcionan. Vamos a ver, vamos a crear una comisión, vamos a ganar tiempo, vamos a hablar con este, vamos a hablar con aquel, pero la magnitud del asunto es tal que todo ese tipo de recursos circunstanciales no sirven para nada y lejos de amainar, todo el movimiento va creciendo por un conjunto de circunstancias. ¿Sí? Pero el hecho es que el asunto va creciendo y al gobierno no le queda más remedio que llamar la apertura a juicio. Se ha hecho todo lo posible para que ese juicio se produzca con el menor número de daños colaterales posible. Pero parece que eso no se va a poder. O sea, apenas esto ha comenzado y ya se observa. Está chiqueteando mucho. Que
Que está chigueteando mucho. No, desde el principio. Desde el principio. Además, fuera del tema de fondo del juicio mismo, es decir, hay actores que todo esto se hace siempre con un guión, con un plan, y obviamente que hay actores que sí están siguiendo el guión, están dentro del plan, pero hay otros que están obviamente fuera del guión y que están diciendo cosas que realmente le crean muchos inconvenientes al gobierno y al PLD. Y están cometiendo errores garrafales. En el curso de una semana aquí se han cometido errores, y hablo del lado del interés del gobierno, del lado del interés del PLD, del lado del interés del presidente, de encubrir todo aquello. Es decir, aquí se están produciendo errores en cadena que pueden convertir esta situación en el cuarto capítulo. Y eso está clarísimo. Todo el mundo los ha vivido. Yo estoy seguro que el pantano del presidente del Senado no estaba en el guión. Es decir, el lodazal. Yo estoy seguro que eso no estaba en el guión. Es decir, ese señor ha dicho algo que daña profundamente su propio gobierno y su propio partido. Decir que el PLD es un lodazal, decir que el gobierno es un lodazal, nada más para decir que él está limpio, eso es de una torpeza sin límites. Es una torpeza sin límites. Es decir, si usted está aquí, yo he estado con todo esto sucio, con todos estos vagabundos, pero no, yo estoy limpio. Señor, ¿cómo usted sale con eso? Es decir, si realmente él se ha hecho un daño y le ha hecho un daño terrible al presidente Medina, le ha hecho un daño terrible al gobierno, le ha hecho un daño terrible a su partido. Es decir, pero las otras cosas que están sucediendo, esto que acaba de hacer el Procurador General de la República para decir, como se le llamó la atención, sobre un hecho realmente enorme, porque en un expediente donde se señala que se trabaja con los 17 grandes contratos de Odebrecht, uno observa que de los 14 implicados hay 7 implicados en Palomino y el acueducto. La mitad, hay 7 personas ahí que son del PRM. O sea, la mitad para los proyectos iniciales. Es decir, se ve que hay una orientación, hay una voluntad de marcar, en este caso, de la oposición dentro de esta situación. Y entonces se obvia Punta Catalina. O sea, se obvia el caso más grave. Realmente aquello llama la atención, y frente al señalamiento de que no hay implicados de Punta Catalina, el procurador, él mismo, en el día de ayer, comete también la torpeza de decir, sí, en Punta Catalina hubo corrupción, pero no en la licitación, que fue pura y limpia. Es decir, la corrupción estuvo en la aprobación. Señor, usted es el procurador, ya usted ha presentado un expediente. Usted no tiene que exculpar, ya déjele eso al juez, porque es lo que está haciendo, pretendiendo exculpar al presidente del Consejo de Directores de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que se llama Danilo Medina. Es el presidente de la CDEE. El señor Bichara es el vicepresidente ejecutivo, y todo el afán es para decir no. Es decir, el presidente no tiene nada que ver, pero en ese afán, haciendo algo que no le corresponde, que ya le corresponde al juez, así que ya le corresponde a la judicatura, él está poniendo el dedo sobre la llaga, porque él lo que está señalando, lo que está tratando de señalar es que ese procedimiento de Catalina sí es limpio. Ahora, el hecho de que él diga que se ensució en la aprobación congresional, eso lleva a consecuencias. Hay que anular a Catalina el contrato. Eso es muy claro, en la medida en que el propio procurador dice y lleva a juicio que hubo soborno en la aprobación. Eso
anula el proyecto, es decir, hay que rescindir el contrato de Catalina. Eso fue lo que dijo el procurador ayer. Pero eso es lo que están diciendo los bancos europeos, que si ellos comprueban que hubo soborno en la licitación y adjudicación de Punta Catalina, en el proyecto, no solamente en la licitación, si hubo soborno, eso anula los préstamos que está haciendo el pool de bancos europeos. Pues eso es lo que está saliendo. Pero además hay algo que aparentemente aquí, aparentemente no, obviamente ha fallado. Es que el presidente designó una comisión de notables para investigar específicamente Catalina. Y esa comisión creada en enero, bueno, no fueron consultados. Se señaló que no fueron consultados. Los integrantes de esa comisión tuvo como encargo de dar una opinión en un plazo breve. Y esa opinión se prometió para dentro de un mes, en enero. Y el presidente la estaba esperando para su discurso del 27 de febrero. No pudo usar el informe de la comisión. Luego el presidente de la comisión anunció el informe para los primeros días de marzo. La comisión no pudo decir nada en marzo. Pero no pudo decir nada en abril, no pudo decir nada, estamos en junio. Ahora, esa comisión, por todo lo que el presidente dijo, el presidente, en su discurso, él esperaba que esa comisión lo iba a liberar de toda culpa, de toda responsabilidad. Y el detergente no ha servido, no ha habido informe de comisión, no ha habido manera. ¿Por qué la comisión no ha podido rendir un informe? Cuando esa comisión estaba supuesta a informar en el plazo de un mes, precisamente por el tema que está abordando el procurador ahí. Y a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que el capitán se quiere hundir con el barco. Catalina es el buque insignia del presidente Medina. Ya el barco hizo colisión. Se suponía que el Titanic era el barco más seguro del mundo, que no se iba a hundir. Yo creo que ya estamos en presencia de una situación en la cual están empezando a salir elementos que van a profundizar esta crisis. Y otra cosa, dentro de esa cadena, las declaraciones del ministro Montaz, porque Temístocles Montaz sigue siendo ministro de Industria. O sea... Sí, está en licencia. Sí. Licencia. Bueno, yo no sé, el presidente no ha dicho nada. Él mandó una carta, pero sigue siendo formalmente ministro. Él no renunció, la puso a disposición. Puso a disposición. El presidente es el que tiene que tomar una decisión y no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y hay algo en esto, porque sorprendió mucho la prisión del ministro Montaz, pero ya el propio ministro Montaz confirmó el por qué él está en prisión. En todo esto se pueden hacer muchas conjeturas, pero si hay algo que no miente, es la trazabilidad. Trazar el camino del dinero. Es decir, esto ha sido fundamental en todo este proceso de Odebrecht a nivel de todos los países. La confesión de Odebrecht en Estados Unidos es en colaboración con las autoridades de Brasil, de Estados Unidos y de Suiza. Porque en esto lo fundamental ha sido estudiar los movimientos del dinero. Y esa es la clave en un proceso como este. Es decir, por dónde caminó el dinero. Ya el ministro Montaz ha confirmado con sus declaraciones de ayer que él está ahí porque hubo un movimiento de dinero, él lo confirmó. Ahora, él lo que ha dicho, que ese dinero no era para mí, porque yo no he tenido que ver con ningún contrato. Ese dinero era para las campañas de mi partido y de mi presidente. Eso es un elemento clave, porque primero eso es contrario a la ley. La ley electoral dominicana prohíbe expresamente el financiamiento de campañas por cualquier persona física o moral, persona física o jurídica extranjera. Siempre lo ha prohibido. Siempre lo ha prohibido y siempre se ha hecho. Sí, pero un ministro ha confesado que a través de él llegó el dinero. Siempre, pero no había habido eso hasta ahora.
Y él lo ha hecho, es decir, porque él ha entendido que se ha sido injusto con él. Porque él entiende que aunque eso esté prohibido, siempre se ha hecho y él tenía derecho a hacerlo y él lo hizo para servir su partido y su presidente. Entonces considera injusto que se le esté juzgando. Claro, la ley lo prohíbe, pero lo considera injusto a la luz de la lealtad partidaria, no a la luz de lo que dice, de lo que dice la ley. Y ese planteamiento, es decir, desmonta, es decir, por completo, un argumento fundamental de la defensa del presidente Medina. Y ese argumento es que él no recibió financiamiento porque así lo declararon Joao Santana y Mónica Moura. Ahora, ¿quiénes son Joao Santana y Mónica Moura? Aparte de ser dos reos, ¿verdad? Porque ya ellos están en una situación prácticamente de condena. Ellos son, desde el punto de vista de la relación de ellos y de Odebrecht con la República Dominicana, ellos son dos cosas. O ellos fueron empleados, contratados del PLD y el presidente Medina, o ellos fueron socios. Una de dos, no hay más camino. No hay más camino. Si ellos fueron socios, o si fueron igual contratados, el presidente de la República ha estado haciendo depender su defensa en el sentido de que no recibió financiamiento de las declaraciones de esas dos personas, que fueron o sus asociados o sus subordinados. Y frente a eso, el testimonio del ministro Montage echa por tierra ese argumento de defensa basado en Joao Santana y Mónica Moura. Pero resulta que las palabras del ministro Montage están avaladas por la trazabilidad, o sea, por las confirmaciones que ha habido acerca del curso del dinero. Porque si él ha tenido que hacer esa declaración diciendo que sí, que el dinero pasó a través de él, es porque hay más que evidencias. Y si por algo él está donde está, ciertamente, habrá otras razones. El expediente apenas se está conociendo en una de sus partes más generales y más formales. Pero se puede deducir que si por alguna razón el ministro Montage está donde está, es a causa de esas evidencias que lo han llevado a hacer ese planteamiento. Entonces ya ahí estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, él está confirmando que sí, que hubo financiamiento externo de la empresa Odebrecht a las campañas electorales del presidente Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estamos hablando de cosas mayores. Entonces, por eso digo yo que quizás estemos entrando en un cuarto capítulo. Ya esto no es asunto de marcha verde, ya esto no es asunto de protesta ciudadana. Es decir, ya se trata aquí de que está quedando más que evidente, es decir, el rol del propio presidente de la República en esta situación. Pero él no afirma que los recursos provinieran de Odebrecht. Dice que Rondón se lo entregó. No, para dejar eso claro también. Para colmo. Que Rondón se lo entregó y que desconocía que eran de Dice Odebrecht. que no sabía dónde venía el dinero que le entregó el señor Rondón. Para colmo. Es decir, pero señor, por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Cómo vamos a ser tan ingenuos? Sí, él me dio el dinero para la campaña, pero yo no sabía. Y obviamente ni se lo preguntó, ¿verdad? Entonces, pero es que eso agrava la situación, justamente. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, justamente yo creo que sí, esta es una situación de pronóstico reservado, absolutamente, como dicen los médicos. Es decir, aquí el curso de esto es impredecible. Sobre todo por eso que yo digo que el capitán se está aferrando a su barco. Ya el barco fue embestido, ya el Titanic ya chocó con el iceberg. Es decir, ya el barco está haciendo agua. Entonces ahí viene el tema, en un caso así, viene la operación de salvamento, ¿verdad? Si hubiese operación de salvamento o si el capitán se hunde con su barco. O sea, por eso es que yo estoy hablando de la posibilidad de un cuarto capítulo. ¿Y por qué tú dices en privado, se dice que Max Puig ha dicho en privado que
inclusive la oposición tiene que tener mucho cuidado en este momento porque la situación es muy delicada. Yo creo que siempre hay que ser cuidadoso, yo siempre digo eso, yo creo que hay que ser prudente, es decir, uno no puede ser irresponsable, y el que está en la actividad política, es decir, a mayor importancia que tenga mientras más importante es el rol, más cuidadoso y más prudente debe ser el actor. Yo siempre digo eso. Y no lo digo en privado, yo lo digo en público. Y precisamente estoy diciendo, es decir, que por el curso que están tomando los acontecimientos, yo lo reitero, aquí hay que ser cuidadoso. Así aquí hay que ser cuidadoso y aquí cada uno tiene que saber bien lo que va a decir. El mismo hecho que esos errores que yo estoy señalando, o sea, yo no lo digo ni por defender ni por atacar a nadie. Yo digo, el presidente del Senado metió la pata cuando sacó el pantano. Yo digo, el procurador metió la pata cuando quiso defender al presidente de esa manera. También. Es decir, entonces yo pienso que aquí todos debemos ser prudentes. Y yo creo que dentro del... Pero los resultados de la investigación de la Procuraduría no concuerdan con la idea de que todos somos ladrones. Pero claro, eso es lo que se quiere vender. Además, ese es el... Pero hay algo de verdad. Bueno, pero ese es el relato, porque la defensa que está asumiendo el gobierno y que está asumiendo el presidente es la defensa de siempre. Decir lo que decía el presidente Balaguer cuando le enrostraban la corrupción, pero es que eso es un mal universal, nadie escapa a ese mal. Es decir, la corrupción corroe todas las sociedades del mundo. Entonces, en este caso, es la misma idea la que se quiere vender. Aquí estamos complicados todos, gobierno y oposición, es decir, aquí nadie se salva, aquí nadie se libra. Es decir, todos somos corruptos. Ahora, la conclusión a la que se llega por ahí es: los políticos no sirven ninguno. La política es sucia y ningún político sirve. Por consiguiente, hay que darle paso a los actores no políticos. Y los actores no políticos son aquellos actores cuya participación en la política está vedada, ¿verdad? Es decir, los militares, y los que tradicionalmente han dicho que no son políticos, es decir, los empresarios, que también son políticos a su manera. Sí, pero es una forma también de afectar todo el sistema político, sí, para darle paso a otra política. Eso es lo peligroso de ese razonamiento, sí, pero todos somos ladrones. Ese último segmento, que puede ser el capítulo 5 o puede ser que ojalá no una lo sea. Nueva edición. Que ojalá no lo sea. Eso está activado, ¿eh? Es decir, ¿qué será lo que debe venir? ¿O qué debe ser qué puede venir? ¿Y quiénes pueden ser los protagonistas de lo que viene? Esto es lo que está discutiendo aquí ahora mismo. Es que cuando el gobierno desarrolla el argumento de que todos somos ladrones, todos estamos descalificados, porque ese es el argumento. Pero ellos no lo dicen para quedar fuera. Ellos lo que dicen es: da igual, puesto que todos roban, déjennos aquí. Déjennos, porque da igual. Si la oposición asumiera, vendrían a hacer lo mismo. Entonces da igual, déjennos a nosotros. Pero ese argumento conduce peligrosamente hacia esos otros caminos, que no les van a hacer bien a nadie. Esto hay que declararlo en sesión permanente. Pero se ve alguna solución política, no extrapolítica, a este problema. Claro que sí. Claro que sí. Y aún si no la vislumbramos, debemos buscarla y debemos procurarla. Por eso es que yo señalo, en público y en privado, que hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Porque tú reconoces política, porque esto es una crisis política. Quizás reconozca que la persona que tiene que asumir la responsabilidad de contestarle a José, decir, bueno, pero ¿cuál es la solución? Es el propio presidente, que es el que más poder en este momento tiene. Seguro que sí. Eso es responsabilidad de él. Seguro que él tiene que asumir eso. Totalmente. ¿Verdad? Tú no le puedes dejar eso. Primero,
nosotros no podemos desacreditar la Marcha Verde, sino que ellos mismos, o ustedes mismos se han demostrado que se rechazan mutuamente. Es decir, para luchar contra el mal estamos unidos, pero para poner la solución no. Tú no encuentras ningún verde que te diga cuál es la solución. Te dicen qué es lo malo, pero no me dicen cuál es el camino bueno. Entonces, ese problema yo creo que el único que lo tiene en la mano es, y algunos piensan que siempre surge algo. Nosotros no podemos jugar la lotería con el poder político, de que no siempre surge algo. ¿Cómo que siempre surge algo? Los pueblos no desaparecen. Aquí cuando ha surgido algo, siempre ha sido peor, ¿eh? Cuando ha surgido algo. Vamos a ver, Max, no nos vote. De ninguna Venga manera, cada rato. de ninguna manera. Gracias, Max Quick. Gracias.